Hola equipo, ¿cómo vamos? En el video de hoy vamos a estar viendo el módulo de postprocesamiento acá en Catacoustics. La ventaja de este módulo de postprocesamiento es que nos va a permitir generar audio, nos va a permitir generar sonido y es un sonido muy útil porque es un sonido de cómo se percibiría el audio, cómo se percibiría un sonido cualquiera dentro de nuestro cuarto. Entonces esto va a ser bastante útil porque nos va a permitir, por ejemplo, obtener resultados de cómo se escucha un cuarto antes de cierto tratamiento acústico y cómo se escucharía el mismo cuarto después de cierto tratamiento acústico. Y nos permitiría entonces obtener esta información sonora que es bastante útil, teniendo presente que aunque con Catacoustics podemos obtener cómo mejorarían los parámetros de tiempo de reverberación, de definición, de claridad, pues este módulo nos va a permitir escucharlos y nos va a permitir escuchar el cambio de cómo era nuestro cuarto antes del tratamiento, cómo queda nuestro cuarto después del tratamiento y poderle presentar, digamos, a las personas una versión auditiva de cuáles son los efectos que logra nuestro tratamiento, lo cual es una herramienta bastante poderosa. Para poder acceder al módulo de postprocesamiento, entonces nos vamos a venir acá a nuestro Catacoustics, nos vamos a venir a la ventana de Windows y nos venimos acá a Postprocessing. Y esto nos saca el módulo de postprocesamiento. Es importante que tengamos presente que para poder utilizar el módulo de postprocesamiento, cuando estábamos en la Full Detailed Calculation, nosotros le debimos haber activado la versión o que guardara los datos para el postprocesamiento, ya que aquí nos va a generar unos archivos SH tipo eco que necesitamos para poder hacer nuestro proceso de auralización o nuestro proceso de postproducción para poder escuchar cómo sonaría nuestro cuarto. Entonces recordemos que para poder utilizar el módulo de postprocesamiento, al momento de hacer la Full Detailed Calculation, debemos activar nuestro módulo de procesamiento, de postprocesamiento. Ahora bien, entonces activamos nuestro Windows, entramos acá al módulo de postprocesamiento y en General Settings, él nos permite decidir cómo vamos a hacer nuestro postprocesamiento de un sonido bidireccional, binaural, si lo vamos a hacer en mono, si lo vamos a hacer en estéreo. Generalmente lo podemos dejar como está por defecto. Y cuando le damos a los output files, él nos va a preguntar qué tipo de salidas vamos a necesitar. También los podemos dejar como por defecto. ¿Qué sí vamos a necesitar? Cuando le demos acá en Save and Run, él nos va a preguntar dónde queremos grabar nuestro archivo de postprocesamiento. En ese caso, yo les recomiendo que este archivo de postprocesamiento lo guardemos en donde estamos realizando nosotros nuestro trabajo, nuestro proyecto. En este caso, lo voy a guardar acá dentro del out de nuestro ejemplo y se va a llamar postprocesamiento. Simplemente para que él nos guarde la información de cómo hacer el postprocesamiento. Acá él nos permite elegir entonces cuál es ese archivo de eco que nosotros queremos utilizar. Siempre vamos a tener un archivo de eco para una fuente y uno de los receptores que hayamos utilizado dentro de la Full Detailed Calculation. Dentro de nuestra Full Detailed Calculation nosotros habíamos utilizado dos fuentes, la A0 y la B0, y teníamos 6 receptores del 1 al 6. Entonces eso es lo que tenemos acá, los receptores del 1 al 6 para A0 y los receptores del 1 al 6 para B0. Vamos a seleccionar la fuente A0 con el receptor 1. En este momento, él nos está generando nuestros archivos de postprocesamiento, nos está generando nuestros archivos de cómo se escucharía nuestro cuarto ahí. Estos archivos, pues acá podemos ver, digamos, como una especie de respuesta al impulso, tanto para el oído izquierdo como para el oído derecho, de simplemente cómo se visualizarían. Y acá tenemos, pues, un resultado del tiempo de reverberación de cómo era en el cuarto. Esta información es útil, pero lo que más nos interesa es poder hacer la convolución. Entonces, una vez nosotros ya corrimos nuestra simulación o nuestro procedimiento de postprocesamiento para obtener los archivos tipo SIM, que son los que necesitamos, nos podemos venir acá a esta sección de convolución, que es donde vamos a obtener eh, los sonidos de cómo mejora o cómo cambia el audio dentro de nuestro cuarto. En esta sección de input nos dice que le demos un archivo .wap con información anecoica. Por defecto, Catacoustics tiene este demo.22 anechoic, que es el archivo anecoico que trae por defecto Catacoustics, que vendría siendo, en este caso, eh,
los archivos que tenemos acá dentro de la carpeta anechoic dentro de nuestro Catacoustics. Y vendría siendo este demo 22 Cat que suena, Acoustic Simplified Demo Oralization. Cat Acoustic Simplified Demo Oralization. que es ese sonido. Ese es el sonido que nosotros tenemos por defecto. Pero nosotros le podemos poner sonidos adicionales. Yo acá tengo algunos otros sonidos. Por ejemplo, tengo un sonido de una persona cantando. O tengo algunos sonidos de otras palabras. Comes from all around us. O incluso un sonido de una pequeña corneta. Entonces nosotros podemos tener diferentes tipos de sonidos anecoicos, podemos tener instrumentos, podemos por ejemplo grabar una guitarra directamente por línea, esto nos daría un sonido anecoico y utilizar ese audio para saber cómo sonaría esa guitarra en ese espacio, por ejemplo. Eh, en este caso vamos a utilizar el demo que trae por defecto Catacoustics. Él nos dice que cuáles serían los files como nosotros ya corrimos nuestra simulación. eh, y en la simulación nosotros ya habíamos permitido que se crearan estos archivos de simulación, entonces nosotros ya los tenemos. En este caso tenemos el E0 de simulación y el L y el R de nuestras simulaciones. Estos archivos fueron los que nosotros creamos cuando hicimos el Save and Run. Y acá él nos pregunta que cómo le vamos a poner al audio que nosotros vamos a grabar. Entonces lo vamos a llamar en este caso ejemplo.wap. ¿Listo? Eh, Aquí entonces ya lo tenemos configurado. Le estamos diciendo, vas a tener de entrada ese sonido demo 22, vas a utilizar para simular la simulación que nosotros generamos acá con el Save and Run, que en este caso en particular era nuestra fuente A0 con nuestro receptor 1. Y finalmente le decimos, guárdalo en este archivo y al activar esta sección de acá, lo que le estamos diciendo es, reproduzcalo una vez se finalice la convolución. Entonces le vamos a dar OK. Él en este momento nos está diciendo que si queremos reescribir el archivo, le vamos a decir que sí. Cat Acoustic Simplified Demo Oralization. Y ese fue el resultado. Es bastante útil porque nosotros acá le podemos dar una comparación A-B para poder escuchar los dos sonidos al tiempo. Entonces, por ejemplo, en A vamos a poner nuestra grabación con la reverberación ya escuchándose dentro del cuarto. Y en nuestro B le vamos a buscar ese sonido anecoico puro que teníamos fuera del cuarto. Entonces vamos a escuchar el B, cómo sonaría ese sonido fuera del cuarto, ese sonido en aire libre. Cat Acoustic Simplified Demo Oralization. Y ahora vamos a escucharlo cómo se escucharía en este cuarto sin ningún tratamiento. Cat Acoustic Simplified Demo Oralization. Entonces, esto es muy útil porque nosotros podríamos hacer todo este proceso y tener una versión en el file A, por ejemplo, de cómo es mi cuarto sin tratamiento y en el file B, por ejemplo, de cómo suena mi cuarto con el tratamiento, lo cual es una herramienta bastante útil para que podamos imaginarnos o realmente sentir cómo sería un sonido dentro de ese cuarto. Eso es todo por este video, espero que les sirva y muchos éxitos.